Segundo que está listo. Entonces ya ahora sí con el consentimiento de todos procedemos a hacer la clase. Entonces, esto se me tildó acá más chévere. Bueno, ya vuelvo ahorita al Jamboard. Entonces, volvamos a PowerPoint más bien. Entonces, los ventiladores centrífugos suelen tener esa forma de caracol que conocemos, sino que la gran diferencia aquí, a diferencia de los axiales, es que no puedo determinar muy bien por dónde entra y por dónde sale el aire. Lo que siempre pasa y sí podemos establecer de manera concreta es que si bien en los axiales el aire entraba, ahora sí ya me dejo hacerlo, 2, 3, 4. Volvamos al Jamboard ahora sí. Ventiladores centrífugos 5. Clear. 2, 3, 4. 4. Ahora sí. Ahí sí me tomo un poquitico más. Entonces en los centrífugos chicos lo que está pasando es que si yo tengo, voy a hacer un pequeño gráfico acá de uno de los ventiladores, ¿cierto? Que tiene un eje, que tiene, no sé, digamos una especie de aleta cualquiera, tiene una pequeña admisión. En este tipo de ventiladores, el aire ingresa por aquí, casi siempre es paralelo y es expulsado hacia arriba o hacia abajo o hacia enfrente, pero siempre hay esa relación de 90 grados, ¿cierto? Es muy poco es muy poco usual ver ventiladores centrífugos que tengan ángulos de salida diferentes a 90 grados, pero digamos que el principio de funcionamiento es ese. Yo tengo, dependiendo para dónde esté orientada la salida, pero en el caso, digamos, de los que están viendo aquí a la derecha de la imagen, el aire siempre entra por la mitad y es expulsado en una de las direcciones, pero ese plano, pues como se los dibujé aquí, siempre es de 90 grados. Entonces, aquí ya empezamos a ver geometrías diferentes en los álabes, porque ya el aire, si bien entra, digamos, en esta dirección que les estoy mostrando con el puntero láser, si bien entran en esta dirección, el aire siempre se expulsaba a 90 grados en cualquiera de las direcciones que tenga el álave. Entonces, dependiendo las diferentes geometrías, estos tienen perfiles aerodinámicos diferentes, pueden ser, como muestra aquí, de aletas, el rotor gira así, la aleta es una aleta plana que está inclinada hacia atrás, se dice hacia atrás porque siempre uno lo mira desde el sentido de rotación del rotor, ¿cierto? Entonces, si él gira en este sentido antihorario, la aleta está inclinada hacia atrás, en sentido horario. Eh, puede ser plana, puede ser curvada, puede tener este tipo de geometría que se conoce aerofoil o de paletas con soporte, ¿cierto? En esta, digamos, puede girar para izquierda o derecha, aquí no hay discriminación del sentido de giro, o pueden ser radiales o pueden ser de punta de perfil, como un ala de un avión. Entonces, más allá de decirles es que este es mejor que este es mejor que este, o que este entrega más caudales, entrega más presión, hay particularidades de la aplicación que hacen que usted se tenga que ir por uno o por el otro, ¿cierto? Que va más en el know-how que tiene el proveedor del ventilador. Probablemente cualquiera de estos puede mover partículas, cualquiera de estos puede soportar muchas cosas, pero dependen es de más de tratamientos superficiales. Por ejemplo, algunos les echan unos baños, unas pinturas que luego de secarse quedan como un caucho. Tú le puedes poner la uña y parece un neumático de un carro o de una moto, de una bicicleta. Y eso es muy bueno para evitar que partículas arenosas rayen y, y se incrusten y desbalanceen eventualmente estos ventiladores. Pero entonces, más allá de la teoría de por qué uno o el otro,
hablando de un mismo ventilador que tenga el mismo diámetro, vamos a obtener diferentes caudales, diferentes presiones, dependiendo ese tipo de álave. De alguna manera, cómo se ubica el motor siempre, siempre, yo no conozco muy pocos, algunos son de tamaño muy pequeño, por ejemplo, los ventiladores de los computadores portátiles, por ejemplo, es bastante compacto y el motor está dentro de la misma manzana, pero en la mayoría de casos industriales el motor siempre está por fuera del, del, de la manzana, ¿cierto? Entonces aquí no podríamos hablar podemos hablar, perdón, de acople directo o indirecto, pero en la mayoría de los casos es indirecto. Y estos caracoles, pues la fabricación o la nomenclatura que se le da en la técnica pues de fabricación, es decir, de si el caracol va a 0 grados, 45 grados, 270, ¿cierto? Siendo 0 grados, la aplicación común en donde el aire entra, como les digo, de manera perpendicular a este punto central del eje del ventilador y siempre sale hacia arriba. Y ahí empiezan a ver las variaciones: 45 grados, 270 grados, miren este 90 grados, 315, depende de la aplicación, pero es la manera en cómo en los catálogos van a encontrar un ventilador, y cada uno de ellos, o la mayoría de modelos, los fabricantes te lo ofrecen en cualquiera de estos ángulos. Por la posición del motor, mire cómo está aquí distribuido, el aire entra de acuerdo a esta imagen desde la parte superior, o sea, de arriba hacia abajo. Ese es el plano en el que entra el aire y es expulso de manera perpendicular hacia ustedes o hacia la izquierda, hacia la derecha. Ese es el ángulo de 90 grados. Espérate que no sé por qué no puedo ver, porque estoy en zoom. Aquí ya pueden ver mi puntero. Entonces el aire entra así, ¿cierto? Y es expulsado izquierda, derecha, hacia ustedes, alejándose hacia ustedes, como para que tengan claridad de ese plano. Y en ese plano siempre hay 90 grados. Entonces, si el aire entra por aquí, la polea está del otro lado de cómo se construyen estos motores. Y esto es una nomenclatura que casi siempre se usa dependiendo o el tipo de soporte que tenga el rotor o el tipo de aplicación. Esta es la nomenclatura que se suele usar. Motor en posición X está a la derecha, ¿cierto? Siempre es dependiendo por dónde entra el aire. A la derecha abajo, a la derecha, a la izquierda abajo, Y, o si lo ponen dentro del mismo soporte estructural del motor, puede estar en configuración ZW. Pues realmente no hay, es una forma pues de dirigirnos o de orientarnos mejor dentro de los catálogos, porque te venden de alguna manera o te ofrecen, es una unidad completa, y muchas veces estas letras dentro de las referencias nos dan a entender que es. Usted solo ver con un ventilador centrífugo de aleta inclinada hacia atrás el eje 90Z, quiere decir que está saliendo hacia la izquierda, visto desde ¿cierto? Desde por donde entra el aire, y el motor está en configuración Z. Realmente ahí no hay un criterio, pues como les digo, más allá de ubicar el motor en una posición adecuada, que se refrigere, que la vibración del motor no influya en el ruido de la carcasa, o que puede estar acoplado por fuera. Ahí no me voy a centrar, pues porque no es más una técnica de selección y fabricación, más allá de decir que es un tema pues teórico. Entonces es como se han adoptado en el mercado de hablar de cómo pongo el motor respecto al ventilador, y empiezan a encontrar este tipo de cosas. Miren, estos caracoles o estos centrífugos que ustedes encuentran, de uno de los lados van a encontrar la admisión. Ahorita se los muestro desbaratados en el Jamboree y empezamos a hablar de las partes. Pero tienen un área de admisión y un área de descarga, ¿cierto? Este, por ejemplo, es como el que vimos ahorita, un LG 90, ingresa por aquí y sale a la izquierda. Este es uno, LG sería 200, bueno, se me va. A la derecha sería, ta, 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 bueno, ahí sí porque si yo lo veo desde la entrada, bueno, aquí quizás Sería 270, profe. algo así, 270, ¿cierto? Pero mira que el caracol lo construyeron diferente. No sé si el soporte del ventilador esté hacia acá o hacia acá, porque más allá del caracol, que se conoce como siroco también, es el soporte y cómo hacen la soldadura acá. Entonces,
como les digo, acá no veo estructura, entonces por eso no sé cómo orientarme bien. Pero mire que la entrada está acá y sale por la derecha. En el slide que les mostré ahorita, entra por aquí, sale a la derecha, pero el caracol está dispuesto hacia abajo. Aquí hay varias consideraciones que ahorita vamos a hablar, pero es eso. Miren, por ejemplo, esta disposición de motor es bastante particular, no obedece a ninguna de estas de acá. No quiere decir que esté mal, o sea, miren que en el mismo soporte donde están ubicando el eje y del otro lado donde está la admisión de aire, este impulso hacia arriba, pues está soportado en el misma estructura, o sea, no quiere decir que sea una norma como tal que esté por fuera. Esto viene, digamos, de varios catálogos de por ahí de los años 70, me refiero a este tipo de nomenclatura que algunos fabricantes aún permanecen y otros pues quizás no tanto, sin decir que este ventilador no te va a funcionar. Recuerden que cuando ustedes piden un ventilador a un fabricante, él te puede salir con cualquier cosa que hace parte del know-how de él y él a ti te está cumpliendo unos temas dimensionales, unos diámetros de admisión y de descarga o unos tamaños. Y un caudal y una presión. Pare de contar. ¿Listo? Entonces, estos mismos ventiladores centrífugos pueden tener construcciones especiales. Ahorita me paso al Jamboard a mostrarle los otros, pero miren, por ejemplo, este tipo de ventilador. Uno diría, ¿es un vano axial? No, porque miren el tipo de aspa que tiene. O sea, es un aspa, es un carrete de aletas, que ¿cómo se llama? Si se acuerdan ahorita, se llama a la cava. Eso es una radial con aleta, probablemente si está de este lado, bueno, no sé hacia dónde gire, yo supondría que gira, visto en esta tapa trasera en sentido horario, entonces es un radial con aleta inclinada hacia atrás. Entonces miren ese rodete tan raro, está metido allá, la transmisión está por fuera, y está metido dentro de un tubo que tú dirías, eso es axial, eso es un ventilador axial. No, es centrífugo por la forma en cómo está construido el rodete, que es principalmente lo que pasa ahí, pero no se vuelve axial porque las líneas de corriente, que acuerden lo que hablamos ahorita, entran paralelo al tubo y se desprenden perpendicular al tubo, ya que aquí se forma una zona de alta presión que termina de empujar, sí, pero lo que está pasando en esta zona es que el aire entra de izquierda a derecha siguiendo la misma orientación del tubo y sale desprendido hacia afuera de manera centrífuga, de ahí que se llamen pues ventiladores centrífugos. Entonces, miren esta construcción especial que es bastante importante. Entonces, solo por mencionar partes adicionales accesorias, que ahorita tengo pues unas diapositivas bastante claras de eso. Tenemos guardas que también pueden proteger la transmisión, bases para hacer ensamblados en el piso, este también puede tener acá huecos con tornillos, una brida pues de descarga, una brida de admisión para hacer el acoplamiento a ductos. Este, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, eso lo llaman oído de aspiración y tiene como una especie de cono, o sea, de este lado, de la parte izquierda de este ventilador, no hay una boca abierta como está en la derecha, eso es una boca cerrada, parece una bandeja, y en la mitad está un orificio, o sea, haciendo que se siga este tipo de teoría, por decirlo así, que siga este tipo de construcción, porque es la manera en cómo son eficientes. Un ventilador rotativo o centrífugo de aletas no aspira si todas las aletas están, digamos, abiertas al ambiente. Tiene que tener cierto tipo de vórtice para que se forme aquí un vórtice como en los tornados y esa zona de baja presión pueda extenderse por todas las aletas que hagan su trabajo y se expanda. Es la mejor manera de obtener eficiencia en este diseño mecánico. Entonces, también tiene esa brida acá. Esta es una construcción especial, como les digo, pero me voy a centrar en los típicos de forma de caracol, para que vean que un centrífugo también puede estar metido en un ducto con una especie de hacerlo. Entonces, ahorita de pasar a la otra familia, volvámonos aquí al Jamboard. Voy a borrar aquí esto rápidamente, que una explicación, hagamos lo mejor en la tablet, que es más fácil borrar aquí. Listo. Entonces, voy a poner aquí un par de imágenes para que veamos un desglose
importante, faltó aquí algo, chicos. Me voy a volver aquí en los axiales y voy a ponerles una tablita. ¿Dónde es que uno coge aquí? Les iba a poner una tablita y acabo de encontrarla. Esto es solamente para que tengamos idea de más o menos en qué rango nos vamos a mover con los axiales. Espero no tener inconvenientes montando esta tablita. Vamos a ver. No. Listo. Vale, ahí apareció ya. Entonces, dependiendo del tipo de axiales, me va a volver un poquito menos. Se encuentran diferentes caudales y diferentes presiones. Más adelante vamos a hablar de estas unidades, pero dependiendo del tipo de aspa que tenga, si es inclinada, una propela es el aspa típica de un ventilador doméstico que ustedes ven, que en la manzana es, ¿cómo se dice? Yo la voy a tratar de dibujarla aquí, que es, se pega y termina con cierto grado de inclinación, no sé si acá lo alcanzan a ver, y se pandea, ¿sí me hago entender? Si usted piensa en la manzana, sale paralela al plano de la manzana y ella se empieza a ondear, como son las aspas es que es difícil de dibujar esa perspectiva, como son las aspas de un ventilador doméstico, o como es el de pared que teníamos en la primera diapositiva. A esto nos referimos con, si ven aquí, entonces, empieza en la manzana y él termina en un plano diferente. El de aletas son las que son totalmente rectas, pueden tener un leve giro, pero ese ángulo siempre es constante desde la manzana hasta su otro extremo. Cuando se pandea y se forma una especie de curvatura, es se me fue, de propela. Las aspas, axial de aspas son aspas rectas, tuboaxial ya los conocemos, los helicoidales también. Entonces, los rangos que ustedes encuentran acá dependen mucho del tamaño, del diámetro. Ahora vamos a hablar un poquito de qué afectan esos parámetros, pero quería ponerle solo por referencia qué caudales puede usted esperar o qué rangos de caudal puede esperar de cada una de estas aspas, más para entender bien de qué se trata la caída de presión. Más adelante vamos a hablar de cómo se entiende, cómo se tiene que estudiar la presión. Y voy a hacer una parte aquí, listo, no me voy a concentrar en esto, pero quería ponerle la tablita que tenía aquí. Entonces, en los centrífugos, que son las imágenes que les voy a mostrar, vamos a desbaratar esos centrífugos. Esto es lo que usted va a encontrar dentro de un centrífugo. ¿Listo? Vamos a ponerlo lo más grande posible. Yo creo que ahí sí. Listo. Entonces, miren, chicos, todo lo que tenemos acá. Dentro de ese caracol, usted tiene un anillo de entrada que muchas veces permite simplemente acoplarlo a una funda de caucho, a un ducto. Pueden haber también anillos de entrada tipo brida, con los huequitos y todo eso que les mostré ahorita para conectarle un ducto. Tiene un cono de entrada cuyo propósito principal es dirigir el aire de manera eficiente y controlada a cada uno de esas zonas centrales. Entonces, el ángulo de estos conos de entrada, desde el punto de vista de la teoría de fluidos, este ángulo que se forma aquí es bastante. Espérate que hice un donde no era. Control al menos aquí. Entonces, este ángulo que se forma aquí en este cono de entrada es bastante crítico para la eficiencia mecánica del ventilador. Como les digo, no me voy a centrar en temas teóricos del diseño de la máquina, pero que entiendan que ángulos más pronunciados te van a permitir, o sea, más cerrados. Si esto fuera, no sé, una V así, por decir algo, necesita más presión de entrada y tiene más restricciones a la entrada del ventilador, pero controla mejor el flujo y puedes tener caudales más precisos, más bajos. Pero como les digo, depende de la aplicación, entonces no me voy a centrar en eso. Entonces ustedes encuentran de nuevo un anillo de entrada, un cono de entrada, un rotor, que es una pieza móvil. Al final de la presentación les voy a mostrar qué son esos puntos importantes de estas piezas móviles. Ese rotor tiene un ancho, entonces ustedes siempre los van a encontrar en catálogos
rotor de tantas pulgadas de diámetro por tanto de ancho. Sencillo, así se catalogan, ¿cierto? El tipo de ala de aleta tirada hacia adelante, hacia atrás, si es vanoaxial, si es, pucha, siempre se me olvida ese nombre, aerofoil, o si es de aletas tipo perfil ala o algo, pues depende ya del fabricante y de qué presión es la que va a lograr, pero ahí no me voy pues como a concentrar. Entonces tiene esa placa. Profe, Sí, entonces, pues según lo que alcanzo a ver y lo que entiendo, el aire entra, o sea, por la parte interna de la parte de rotación, o sea, y de sí, las ya aspas. voy a, espérate que no sé qué le pasó a este zoom aquí, que estaba, ya sé qué pasó, ya, que ya nos, ya, es que eso excedió ya, qué pena aquí, entonces ahora sí, entonces mira el aire, vamos a hacerlo acá, vámonos azulito, el aire ingresa en esta dirección, no sé si ahí es claro, el aire ingresa en esta dirección, este cono es abierto, entra a la mitad del rodete o del rotor y sale hacia afuera, o sea, aquí entró ya en esta dirección y sale desprendido en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, no sé si aquí se alcanza a percibir muy bien, pero esa es como la forma en cómo sale. Entonces, esta placa que ustedes ven aquí, esta placa, la voy a tratar de pintar, es una tapa que simplemente impide que el aire, incluso si fuera perforada, el aire no va a traspasar, pero esa barrera es con la que se forma el vórtice. Si esa barrera no estuviera, que eso es una tapa, ¿cierto? Yo miro si puedo traer un rotor a modo de imagen que nos veamos más fácil. Centrifugal rotor, o sea, de pronto aquí es más fácil de entender. Entonces, estas aletas, que son las mismas que les muestro allí, tienen una tapa interior y una manzanita aquí, dependiendo cómo se acople con el eje. Pero lo importante aquí es que esta tapa que les muestro acá, no sé si le alcancen, pues es lo que está en rojo, esa tapa es la que permite que se forme el vórtice, perdón. Entonces, todo este conjunto está metido dentro de este caracol, ¿sí? Entonces, ese aire que ya tiene energía cinética, en modo de turbulencia y un vórtice, sale hacia afuera del rotor y choca con la pared interna de la carcasa, que es un caracol, ¿cierto? Que ya la vimos también aquí, este tipo de caracol. Y esa resistencia y esa dinámica, entonces si ustedes ven por ejemplo, voy a traer esta imagen de acá, ustedes se atreverían a descifrar de si la salida está por aquí, ¿en qué sentido rota el rotor? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Horario. Cierto, lógicamente uno pensaría en eso, pero piensen en el aspa está girando en esta dirección, el aire entra y sale expulsado hacia afuera. Ese mismo, ese mismo vórtice que se formó aquí no va a estar dentro del caracol. El caracol lo único que está sintiendo, lo voy a hacer por aquí a un lado. Si yo solamente pienso en el caracol, espérate que se me quedó súper feo acá. Si yo solamente pienso en el caracol, uy, ¿qué pasó aquí? Todo esto. Lo que pasa, chicos, esta es una especie, va a ser aquí como la manzana para que vean como el espacio. El aire sale en esta dirección.
siempre, siempre sale en esta dirección. Entonces, trata de hacer que la restricción como que se expandiera, ¿cierto? Le genera presión positiva al caracol. No es mucho, pues, pero ese es como el efecto que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta zona se vuelve de presión alta y esta es una presión atmosférica. Independientemente, ustedes están viendo aquí, este es el caracol, entonces estas líneas rojas muestran es hacia dónde empuja el aire a la salida del rotor. Toda esta zona de acá se presuriza y la única forma que tiene para salir es por aquí, ¿cierto? Es la única salida que tiene. Entonces, no importa para dónde rote el caracol, o sea, no necesariamente tiene que ser a la derecha. Hay caracoles que por el tipo de aspa pueden girar a la izquierda en esta configuración. ¿Qué es lo importante? Que ese vórtice que se forma aquí se ha transferido como un momento al aire por arrastre que tiene esta dirección. Voy a volver al jambo. El arrastre externo del caracol tiene, perdón, del rotor tiene esta dirección. Y esa misma dinámica incrementa, sin decir que incrementa Q o incrementa P, o sea, no sabemos qué pasa, le genera una energía cinética adicional que permite que salga más fácil el aire. Entonces, el delta P o la caída de presión que el ventilador tiene es menor y aumenta la eficiencia. Entonces, sin decir que esto es ley general, que siempre tiene que girar por donde, al el mismo sentido que tiene el caracol se diseña para el tipo de ala, pero dígame, con lo que acabamos de hablar, si no tiene estas aletas, sino que tiene un aerofoil puede girar para donde quiera, pero depende mucho del diseño de carcasa. Entonces no me voy a centrar mucho en el tema de eso, sino que sigamos le dando introducción a lo que es en este momento esta clase, que es entender bien el sistema general. Pues este sistema, como ya lo vimos acá, ingresa el aire, entra, la restricción se la pone la carcasa, tiene un área de salida, ¿cierto? Entonces esa abertura puede tener en esta parte también. En esta parte se le puede poner un tramo largo, un tramo corto, puede tener brida, puede tener muchas formas, puede tener filtros, puede tener, no sé, múltiples accesorios que más adelante vamos a ver, pero esto como tal es lo básico que ustedes van a encontrar en un ventilador centrífugo. Voy a traerme aquí otra imagen que quiero desbaratarles otro que encontré de los tipos de ala. De aquí está en perspectiva y puede ser más claro. Yo creo que este no sé si es importante aquí. Tan. Listo. Listo, entonces aquí aplica lo mismo que habíamos hablado ahorita. Parámetros como la presión y el caudal dependen no solamente del número de aletas, sino también de las RPM a las que gira estos rodetes. Entonces, estas dos variables son las que a la final me van a determinar cuánto presión y cuánta caudal me van a dar. Entonces, decirle, no, profe, es que, ¿qué hago que necesito una aplicación de alta presión? Pues una aplicación de alta presión la puedes lograr con este tipo de rotor que está aquí, ¿cierto? Girando muy rápido, o puedes obtenerla con una que tiene más aletas, que puede empujar una porción de aire un poquitico más pequeña, pero por el número de aletas puede que el caudal sea mayor, o puedo hacerlo con uno de estos que tiene como un número intermedio de aletas más despacio. Entonces, no hay como tal llamémoslo una palabra de Dios aquí, porque todo depende de bastantes parámetros como tal. Aquí el tercer punto es el diseño de la aleta, que tiene, ¿se acuerdan de esto? De lo que hablamos, el 1, 2, 3 de los ventiladores. Aquí aplica igual. ¿Listo?
todo el tema acá es con costo. ¿Ustedes cuánto creen que vale fabricar una cosa de estas en comparación a una cosa de estas? Es mucho más, voy a ponerlo por aquí, este tipo de cosas es más costoso que este, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Entonces, como tal, aquí trataré, como les digo, de tener una diapositiva en la próxima clase que explique un poquito mejor esas variables, de poderles mover, porque necesitamos mover tamaños para entender bien cuál da más caudal, cuál da menos caudal, cuál da más presión y menos presión, pero lo vamos a entender más cuando veamos las leyes de los ventiladores. Entonces, de nuevo, esto es un tema que quiero que vean que estos son los parámetros básicos que van a regir, llamémoslo así, el funcionamiento en presión y caudal del ventilador, pero no es pues palabra de Dios decir que esto va a ser el 100% de las cosas. Entonces esto sí lo vemos más adelante. Volviendo a la presentación, quiero, ¿qué se me hizo? Listo. Hablar de otro tipo de ventiladores que tienen cierta particularidad, y es que pueden ser extractores o ventiladores axiales montados en un techo, o pueden ser centrífugos montados en un techo, dependiendo las cosas. Todos se llaman extractores, pero quiero hacer énfasis en estos en particular porque tienen una gran ventaja, y es que, como ven ahí, no usan electricidad. O sea, estos extractores eólicos lo que hacen es, estas aletas exteriores que están aquí simplemente están en la copa de la chimenea o del tubo de extracción, las mueve el viento, ¿cierto? Porque el viento acá sí ay, ¿qué se me hizo? Las enfrenta de manera paralela y las hace rotar, y esa rotación no es que ingrese aire al interior, lo hace rotar y la presión por movimiento es mayor, la presión negativa en este caso es mayor adentro y hace que el aire caliente salga. Entonces es una construcción que, para usted tener toda una bodega, por ejemplo, miren la extensión de bodega que hay acá, y garantizar que saque aire caliente de dentro y de pronto gases contaminantes o algo, tienes que poner muchísimos, y fuera de eso estar en una zona donde ventee, digamos bien, donde hayan vientos regulares en el día, si no esto no serviría pues de nada. Esto no sirve en un lugar cerrado, claro está. Entonces, entiendan que este, por ejemplo, tipo de ventilador no tiene motor, no tiene nada, simplemente se disponen ahí, está montado en un eje con unas balineras especiales para evitar la menor restricción a la rotación, y simplemente el viento las mueve y extrae aire. Entonces, estos extractores eólicos, podemos llamarlos ventiladores, sí, porque también generan energía cinética, pero lo hacen de manera diferente, pues. Pero también podemos encontrar extractores de techo, como les dije ahorita, que tienen esta particularidad. Ustedes los ven así como una olla hacia abajo, pero esto está pensado para sacar aire caliente de los tejados, donde en un techo tú tienes un ducto que atraviesa el techo, evidentemente, arriba va conectado pues al ventilador, y puede tener diferentes configuraciones. Podemos tener a la vez de axiales o a la vez centrífugos, y la copa o esta olla proteges el motor y el conjunto como tal. Entonces también son otro tipo de ventiladores que tienen una construcción especial. No se pueden, no se pueden denominar ni axiales ni centrífugos, porque miren que el aire ingresa de manera paralela. O sea, uno diría, es un axial, aquí está el ala, entonces lo atravesó axial, pero la descarga es, digamos, lateral hacia abajo. O sea, lo que hace es sacar el aire por esta zona que está en gris en la imagen que están viendo, haciéndola atravesar por el motor para refrigerarlo, y termina como tal fugándose hacia la parte exterior de la campana, ¿cierto? Y sale pues por aquí hacia el exterior. Entonces, son construcciones especiales. Ustedes, si se meten a ver cosas de ventiladores, van a encontrar miles de aplicaciones particulares, como techos, como máquinas en especial, como intercambiadores de calor con ventiladores que tienen una cosa rara, ¿cierto? Pero yo creo que hasta acá podemos dar fe de que entendimos que hay a la vez
axiales, a la vez centrífugos o rotores centrífugos y rotores axiales, que la configuración depende de que esté moviendo, protejo o no contra corrosivos, protejo o no contra polvos y partículas abrasivas, puedo poner el motor de una manera diferente, bueno, pueden haber un montón de cosas aquí. ¿Listo? No me voy a centrar en esto, pues voy a hablarles de diferentes accesorios adicionales que tienen que tener los ventiladores, principalmente los centrífugos porque se ponen en zonas de trabajo o cerca de maquinaria, pues donde la gente puede acceder a ellos fácilmente o no, dependiendo cómo estén. Entonces, miren, por ejemplo, este tipo de ventilador, ¿cierto? Un ventilador centrífugo, el aspa, desconocemos qué aspa es, un motor acoplado en el mismo soporte, ¿cierto? Todo esto va en conjunto. Miren acá una brida que es de la parte trasera del ventilador. Esto permite poder desensamblar y hacer mantenimientos. Eso es importantísimo en cualquier ventilador y más estos que son en forma de caracol y esto es para recoger polvos y partículas y cosas son más importantes. Tiene una doble chumacera, un motor, un cajón que puede o no albergar los componentes eléctricos del motor. Bueno, aquí hay bastantes cosas, ¿cierto? Que podemos rescatar, pero es una configuración bastante sencilla, bastante típica. En zonas donde tenemos, por ejemplo, personal transitando y demás, por los mismos criterios de seguridad y salud en el trabajo, a ustedes les van a decir, usted no puede instalar este ventilador de la izquierda, no lo puede instalar en una zona donde no esté cerca de una máquina que opera una persona. Tiene que tener guardas de seguridad que protejan el eje y las partes móviles. Entonces, por ejemplo, este proveedor, no recuerdo si este es del industrial, después les traigo el proveedor, que ese sí no recuerdo dónde lo saqué. Tiene un arreglo que ellos lo llaman arreglo izquierdo 9, pero miren, realmente muy sencillo, ¿cierto? ¿Qué más les rescato yo aquí? Miren, por ejemplo, uno que no pensaría. En la construcción, el fabricante tiene unos ganchos que son estándar para poder izar estos equipos y ponerlos en zonas especiales. Mire, por ejemplo, este tiene una brida inferior perforada para ponerlos sobre camas de caucho, sobre bases especiales para evitar vibraciones y transmisión de vibraciones al piso, etcétera. Entonces miren que es un montón de cosas que ustedes dirán, tanto este como este me da el caudal y la presión, chao, pero no tan chao porque tienes que garantizar un montón de temas asociados a la misma seguridad y operación de la máquina. Entonces dentro de este cajón probablemente hayan temas eléctricos de la máquina, del motor, y aquí quería pues como rescatar esos dos accesorios, ¿cierto? Aquí lo miro acá. Tenemos además un arreglo diferente. Miren, por ejemplo, el motor aquí donde está. Esto es una configuración. Si esta es la entrada y está aquí, creo que es la Y, pero pues sin adentrarme en eso, el sistema de transmisión está resguardado, ¿cierto? Miren, por ejemplo, este tiene una ventana de mantenimiento acá, es una rejilla que se cierra y se abre y yo de aquí meto la mano para limpiar, sacar objetos, obviamente pues uno no mete la mano en funcionamiento, ya saben pues qué puede pasar, pero de acá quiero mostrarles que hay una base unitaria que acopla todos los componentes, yo esto es lo que fijo al piso, entonces yo ya no tengo que preocuparme por la vibración de este sistema más la vibración de este sistema, sino que todo el sistema se aterriza, llamémoslo así, de una sola manera. ¿Listo? Un acopleaducto con brida, tengo también los ganchos para izar, tengo aquí otra brida para acceder, pero lo más importante de lo que les quiero hablar aquí es el damper. Este damper que está en la mayoría de los ventiladores centrífugos, es más, voy a hacer una pequeña captura aquí. Ay, parece importante resaltar aquí una curvita. Cuando se tienen dampers,
Cuando tienen estos damper a la entrada, recuerden que acá son rejillas que simplemente se abren y no se cierran. Y aunque esto lo vamos a ver pues en la próxima clase, lo que quiero decirles es, ustedes solo con una rejilla pueden lograr que el caudal, dependiendo del ángulo de apertura, porque no muestra las, ahora sí, de apertura de un, veamos si puedo mejor ponerle, como para que quede así. Del ala B usted puede tener un comportamiento, si está completamente, perdón, yo creo que es mejor ponerlo al revés. Sí, entonces esto es de acá entre cerrado y abierto. Ustedes pueden tener en el caudal diferentes comportamientos. Si está completamente abierto el damper, va a tener un punto máximo. Y si está completamente cerrado, pues van a tener un punto mínimo de entrada que puede ser muy cercano a cero, ¿cierto? Yo realmente no necesito cerrarlo, sino para unas pruebas que vamos a hablar después. Pero cómo se llega de ese punto A ese punto B depende del diseño del damper. Yo puedo llegar así, puedo llegar así, de manera lineal, dependiendo cómo esté, o puedo hacer que con pequeños cambios de ángulo, pues tenga grandes caídas, ¿cierto? Entonces tengo, si ustedes se ponen a ver, en la roja a un ángulo pequeño, yo puedo hacer que el caudal, bueno, yo creo que de hecho era como lo tenía ahorita, caudal va arriba con la forma en como dice esta gráfica. Perdón, lo corrijo nuevamente. Hagamos las cosas bien hechas. Este es mi caudal y este es desde cerrado a abierto. Perdón, nuevamente me equivoco. Desde abierto hasta cerrado. Listo, entonces aquí yo creo que hagamos seamos más fieles a la realidad. Entonces miren que dependiendo del diseño del damper, eso es otro ventilador pasivo, llamémoslo así. ¿Cómo inclino yo el área? ¿Cómo estoy haciendo que se me muevan las cosas? Depende específicamente del diseño de este ala. ¿Y cuál es el principio de funcionamiento básico? Caudal es velocidad por área. Esto es un concepto básico de la física de fluidos. Y yo lo que estoy modificando aquí con mi damper es esto, el área, solamente el área. El área de entrada entre abierto y cerrado y la manera en como yo lo hago me controla esa cantidad de aire que ingresa. Y pues va a tener efecto sobre la presión dependiendo el tipo de ala, el tipo de rotor que se use, pero sin hacer pues mucho detalle ahí, es lo que les quería mostrar del damper. Finalizando los demás accesorios ya para hacer un último bloque de media horita en algo de introducción teórica al tema, les quería mostrar otro tipo de cosas que se dan, y es que, por ejemplo, esta configuración tiene si ustedes miran los caracoles ahorita eran de un solo cuerpo, ¿cierto? Aquí no hay junta, aquí no hay manera de desbaratar eso, pero no quiere decir que no encuentres en el mercado, en los fabricantes de este tipo de ventiladores, que si bien se forma el caracol, tienen una construcción partida a la mitad. Esto tiene muchas ventajas y es que yo puedo poner álabes o rotores de mayor tamaño para conservando el caracol inferior, solo por poner un ejemplo. Le pongo un tamaño diferente de caracol y puedo ahí moverme entre diferentes diámetros. Pero casi siempre un ventilador, como les digo y les repito y no me cansaré de repetirles, está diseñado para una presión y un caudal, y decir que usted va a jugar con la forma física del ventilador para ganar más presión o más caudal, no lo va a hacer vía rotor, usted lo va a hacer vía velocidad del rotor. Yo creo que ahí en eso estamos ya muy alineados. Estas transmisiones indirectas permiten que de un motor eléctrico que siempre gira las mismas RPM, yo con un juego de poleas diferente obtenga más RPMs o menos RPMs. O puedo, bajo un mismo sistema de transmisión, tener un motor de velocidad variable, también lo puedo hacer.
pero la gran variedad o la gran ventaja pues de ese tipo de construcciones partidas a la mitad es en la gran mayoría de los casos temas de mantenimiento, más allá de que voy a reemplazar el caracol por otro tipo de, voy a reemplazar, perdón, el rotor por un aerofoil o por uno de aleta inclinada hacia adelante. Digamos que esa remanufacturación se le puede hacer cuando cambie de locación o cuando, este ventilador que tengo guardadito lo voy a usar en esta otra aplicación, listo, entonces probablemente hay que cambiarlo, pero piensen siempre en temas de mantenimiento, de ahí que tengan, como dice acá, ventilas o rejillas de mantenimiento y limpieza, drenajes, mucho cuidado con los drenajes. Si este tipo de ventilador, solo por poner un ejemplo, trataré de volver al Jamboard solo para que vean qué puede pasar. Si yo tengo mi ventilador, ¿cierto? Que tiene esta salida por acá y se la acoplo a un ducto que está aquí añadido y tiene este tipo de, no sé, es una chimenea por decir algo, está sacando aires húmedos. ¿Qué dice acá? Perdón. Digamos que voy a hacer un sistema sencillo, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar? El aire húmedo puede que no se condense aquí, no. Por aquí, tampoco. Pero por las condiciones de temperatura, aquí ya se forman goticas. Y esas goticas van a ir cayendo. En esta configuración, por ejemplo, la gota va a caer en el ducto, ¿cierto? Aquí la gota me va a caer, espere que no quiero borrar esta parte, aquí donde me va a caer. Entonces, si usted es ingeniero y dice, no, yo tengo un problema y es que me está goteando la chimenea, opa, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me borra toda la línea? Ni idea. Entonces, lo voy a hacer en otro color para que entendamos. Yo más bien hago un drenaje, ya, se enloqueció esto otra vez. Cuando me hace esas cosas, no sé, el lápiz a veces enloquece. Volviendo, qué pena aquí, muchachos. Entonces, yo hago un drenaje y pienso en un drenaje aquí, ¿cierto? Para que las goticas estas se recojan aquí, no se recojan en el ventilador. Pero hay ventiladores que por su configuración, digamos en este que está hacia arriba, ¿cierto? Puede que esté conectado a una chimenea, tiene aires húmedos que no afectaran, no está, digamos, funcionando bien para el tema del ventilador, pero esas gotas van a ir bajando por la pared del ducto y se me van a acumular en la carcasa del ventilador. Entonces el mismo aire puede que las mueva y demás, sin decir que se forme un charco, pero muchos de los ventiladores para aplicaciones de humedad, gases de combustión y demás gases que tengan alto contenido de humedad suelen tener drenajes. De ahí que ustedes siempre tienen que categorizar muy bien qué tipo de aire, qué tipo de material, qué tipo de cosas son las que yo voy a mover. El drenaje también puede ser que se me acumule, qué sé yo, viruta de madera o acerrín, ¿cierto? Y pues sin mencionar estas guardas de seguridad, pues ya sabemos para qué son, ¿cierto? Profe, esos drenajes no Sí. afectan, digamos, dentro de la carcasa del caracol. De pronto una salida de aire. Pues la eficiencia de No, la no, salida. esos drenajes normalmente son tipo sifón y tienen agua ahí, o sea, él deja que el agua salga y se evacúe, pero no hace que la presión del ventilador se vea afectada. Cuando es agua, pues piénsalo como un sifoncito. Pero en el caso, por ejemplo, de virutas de madera, si te está quedando virutas de madera dentro del caracol, está mal diseñado. Porque si usted diseñó un ventilador para sacar viruta de madera, la viruta no se puede quedar dentro del caracol y además es el sitio de más presión. Entonces, lo que vos decís, sí, entre más sello se tenga, menos lugares por donde se escape la presión de aire, más eficiente va a ser esto. Pero el drenaje principalmente de agua no son aberturas permanentes por donde sale aire, como si fuera una salida de acá. Suelen ser cajones, pueden ser como un cárter, piénsalo como un cárter de un motor, por ejemplo.
que es un recipiente grande y ahí cae el agua y se acumula y no interfiere. Voy a volver aquí al Jamboard, voy a hacer un pequeño zoom aquí. En este pequeño ventilador azul, piénsalo como si fuera, voy a hacerlo acá, un pequeño cajoncito, ¿sí? Entonces, en ese cajoncito, ¿qué es lo que pasa? Ahí, a ver. Listo. ¿Qué pasa en este cajoncito? Las corrientes de aire que salen del caracol tienen esta forma, ¿cierto? Para esta configuración y salen por aquí. En el cajoncito, pues estos límites de acá suelen ser rejillas. Entonces esas rejillas permiten que ese perfil aerodinámico del aire no se pierda ni se meta dentro de este cajón para que genere turbulencias y acá simplemente pues se va a acumular esas goticas de agua o de cositas que quieras tener como ahí. Entonces sin hacer pues como mucho detalle, no son lugares por donde se escape el aire hacia afuera y ya esos drenajes pueden tener o una llave, una válvula flotador o algo pues, pero créanme que esto es la condición más poco típica para un ventilador, que tenga un drenaje incluso con flotador, pues eso sí es mandado a recoger, o sea, realmente usted necesita una bomba más que un ventilador si quiere sacar el agua de ahí. Pero ¿a qué voy con esto? Que todos los accesorios que ustedes encuentran en ventiladores tienen un propósito y es muy bueno, como les digo, asesorarse de ellos. Cuando uno va a comprar un ventilador, usted prácticamente le hurgan el diseño porque lo que quieren ellos es que usted haya tomado las decisiones correctas y les esté dando toda la información. Y si alguna cosa se escapa y el diseño falla en el futuro o algo, pues más allá de ir a mirar el fabricante del ventilador, van a ver es quién lo seleccionó, ¿cierto? Y los criterios de selección que tuvo. Entonces, sí, ese quizás aquí no está muy claro, pero los drenajes no son aberturas gigantes como lo es la salida, y por ahí no se va a escapar aire de manera voluntaria, llamémoslo así. ¿Cierto? Ya el tema de rodamientos y demás, pues eso sí es del área pues, de diseño de maquinaria o diseño de elementos de máquinas que uno ve también en mecánica, pero como les digo, en el caso del compañero de nosotros de química de aquí, que quizás no tiene muchos fundamentos de cara a los sistemas mecánicos, a usted solo le va a importar la presión y el caudal para poner una máquina de estas en funcionamiento, ¿cierto? El resto de temas ya vienen propios en el ventilador, vida útil, un montón de cosas, entonces ya eso está estudiado por un proveedor de ventiladores, listo. Miren, por ejemplo, este tiene una cosa muy, muy bacana en el eje, y es que dependiendo de las velocidades que se tengan, pues estas dos chumaceras o estos dos rodamientos que están acá, que si bien pues no habla mucho de cómo está acoplado al motor, puede ser de muchas maneras, tiene un enfriador de eje. O sea, tengo una especie de ventilador pegado del eje y que lo único que me mantiene frío son los rodamientos y está pegado al eje, hace un trabajo indirecto de enfriamiento y no me está afectando el funcionamiento en absoluto del ventilador. Entonces, como les digo, accesorios hay muchos para muchos propósitos, y depende pues de muchas cosas pues que no voy pues como a dar tanto detalle, pero son accesorios que protegen la máquina en general. Recolectores de polvo, enfriadores de eje, en el caso pues de empaque, rodamientos sellados, ¿qué más les puedo decir? Recubrimientos antipolvo, hidrofóbicos, pinturas de caucho para partículas que puedan rayar. Bueno, infinidad de cosas se pueden pensar en esto, pero son accesorios rápidos que les quería mostrar. Por último, quiero dejarles es un concepto pues bastante mecánico, llamémoslo así. Esos son máquinas que rotan a altísimas velocidades, ¿cierto? Podemos tener ventiladores de 15 pulgadas que te caben en la mano, como puedes tener rotores de ese tamaño que no vas a ser capaz de cargar nunca, ¿cierto? En cualquiera de los casos, el tema de balanceamiento del rotor es fundamental para el buen funcionamiento de la máquina.
y principalmente para el tema de ruido, que es la ley número 1 de lo que les comenté ahora del 1, 2, 3 de los ventiladores. Entonces, ¿cómo hacen balanceo de un aspa los fabricantes? Esos rotores, independientemente del tamaño, los montan en ejes que van soportados en máquinas que tienen acelerómetros en todas las direcciones, lo ponen a rotar y tienen que identificar el centro de gravedad de la máquina. Entonces tiene que estar, para este caso, este rotor, el centro de gravedad del rotor tiene que estar físicamente en el centro geométrico del rotor. Empiezan a medirle vibraciones en cada uno de los lados y lo que hacen es empezar a añadirle pesas o le comen material y lo pulen, le añaden masitas, digamos, alrededor del rotor para que cuando eso esté en rotación y tenga ese momento dinámico, no genere o genere la menor vibración posible. Una vibración de esta pieza móvil se va a transmitir ¿a dónde, muchachos? A la carcasa. Si la carcasa está en otra estructura metálica, la hace vibrar y puede reventar soldaduras, puede hacer muchos daños. Un rotor mal balanceado que vibre y esté pegado a un ventilador, a un caracol, que está pegado a un sistema de ductos, eso es una caja de resonancia que la van a escuchar hasta el último lugar en donde llegue el ducto. Además de aire, llega un ruido delicioso, ¿cierto? Entonces, piensen y garanticen que esto, como les digo, es más de la técnica del fabricante de ventilador, que les entreguen elementos balanceados, ¿cierto? Y ustedes, como ingenieros mecánicos, en una aplicación y demás, hagan que esto se mantenga en el tiempo. Entonces, dentro de los procedimientos de mantenimiento de los ventiladores, se mandan a calibrar como las ruedas de los carros, balanceo, las bicicletas, lo que llaman vulgarmente covalar. Eso también se le hace a los rotores de los ventiladores y esas vibraciones se tienen que mantener lo menor posible para cuidar rodamientos, reducir ruido, evitar catástrofes, porque una falla catastrófica de un eje puede hacer que una pieza de estas, chicos, a 900 RPM, ya se imaginarán cuánta gente es capaz de matarse, hay gente al lado. Entonces, por eso les digo, es fundamental que todo eso que hemos aprendido en múltiples áreas mecánicas se mantenga vigente pues como tal. Entonces estos son los principios que les quería mostrar, por lo menos de temas constructivos y demás. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de la teoría. Yo miro qué hora es, 1:16. Un poquito de la teoría de qué es lo que causan estas máquinas en un sistema, cómo son esas corrientes de aire, cómo es la presión, cómo es el caudal, y de ahí pues tengo unas cuantas diapositivas cortas, son 3 más, para que tengamos esos principios básicos muy, muy claros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Un ventilador, sea axial, centrífugo y demás, yo lo caracterizo con una curva presión-caudal. Cada ventilador que ustedes abran de un catálogo va a tener una curva presión-caudal, ¿cierto? ¿Cómo se levanta esa presión caudal? Yo someto, digamos, el ventilador a diferentes necesidades de presión, o sea, le voy poniendo restricciones, caso del damper, pero piensen en este caso a la salida, yo le pongo restricciones desde que está totalmente cerrado. Cuando está totalmente cerrado, la presión es máxima, él trata de empujar esa tapa lo que más pueda, piénsenlo de esa manera, y cuando está completamente abierto, pues esa presión no es la máxima, ¿cierto? Esa presión, él fluye libremente. Entonces, si yo pienso en el caudal, que es lo que tengo aquí, dependiendo la restricción que yo tenga por delante, es el caudal que yo voy a obtener hasta obtener un caudal máximo, ¿cierto? Entonces, el caudal es máximo cuando la presión es mínima, cuando no tiene restricciones. Tan pronto le empiezo a poner restricciones al ventilador, voy a obtener diferentes caudales. Entonces, jugar con esta curva es bastante importante. Entonces, esto me caracteriza el ventilador y me dice de qué presión cero a qué presión máxima puede entregar y de qué presión cero a qué caudal máximo puede entregar. Yo creo que ahí es súper fácil entender bien ese principio.
Si hablamos del sistema, sistema es cualquier cosa que yo le acople de aquí en adelante, llámese chimenea, llámese sistema de ductos, llámese lo que sea, también tiene exactamente lo mismo. Tiene una presión que es cero cuando no está fluyendo aire. Si en un ducto, llámese tubería, ducto, sistema neumático, lo que sea, incluso para, estoy hablando aquí de aire, recordemos que el aire es un gas, es compresible. El comportamiento dentro de un ducto entonces es así, si no hay presión, la única forma de que yo no obtenga presión es cuando no esté circulando aire. Tan pronto está circulando aire, hay dos fenómenos que se los quiero mostrar de una vez aquí en el jam. Vamos a darle aquí, vamos a darle F11. En un ducto, cualquiera que sea, ahí cuando se enloquece esto es tan chévere, ya. ¿Por qué me hace rayas involuntarias? Ay, ay, ay. Vamos a hacer dos líneas rectas acá. Listo. Entonces, en un ducto, chicos, para que entendamos este concepto, es cuando fluye aire en esta dirección, si hablamos de presión, hay una presión que va en esta dirección y esa presión se llama presión dinámica, ¿cierto? Pero hay otra presión que va y que tiende a explotar el ducto, o sea, que tiende a expandirlo, eso se llama presión estática, ¿cierto? De eso vamos a hablar más adelante en los sistemas de ventilación, pero siguiendo esta misma lógica, no sé si alcanzaron a verlo bien ahí, sí, esa presión de acá, presión dinámica, y la que intenta expandir, presión estática. Si yo miro el ducto, esta presión a la que yo estoy haciendo razón aquí es la presión estática netamente. La presión dinámica depende de otros factores que vamos a ver más adelante, pero piensen en esa presión como cuánto empuja, cuánto es capaz de presurizar un sistema. Entonces, de nuevo, la presión es cero cuando no esté circulando ningún caudal de aire. Si en este ducto está circulando la mayor cantidad de aire, pues la presión estática que hablamos aquí va a ser máxima porque P es directamente proporcional al caudal, ¿cierto? En eso sí estamos de acuerdo. Entonces, los diferentes puntos que se van a dar aquí depende de las restricciones al flujo que yo le ponga, sin decir que estoy hablando de presiones dinámicas, no, presiones estáticas, estoy expandiendo. Pero como depende del flujo, yo el flujo dentro de un ducto, y lo vamos a ver más adelante, lo puedo restringir si, por ejemplo, no sé, voy a hablar nuevamente aquí del ducto, voy a dibujarle en rojo, pongamos que se formaron óxidos aquí en las paredes, se formaron cáscaras, se formaron grasas, se formaron diferentes cosas en el tiempo. Piense, por ejemplo, en un extractor que saca grasas de una cocina y eso se va acumulando en los ductos. Entonces, en el tiempo, mi sistema va a ser que otorgue diferentes presiones o se logren diferentes presiones solo porque estoy afectando el caudal. Yo a eso lo llamo una curva característica de un sistema y a esto lo llamo una curva característica de un ventilador, ¿cierto? Entonces esos son los comportamientos independientes. ¿Cuál es el punto? Cuando yo acoplo los dos sistemas, un ventilador con un sistema, recuerden que la única restricción, que es lo que me afecta a mí la presión, va a estar dada por las restricciones del sistema. Entonces, ¿qué tiene que mover el ventilador? Toda aquella restricción que le otorgue el sistema en términos de presión estática. Para yo hacer que el aire salga al otro lado, que está, por ejemplo, en este caso, supongamos que Q2 aquí, esta boca es presión atmosférica, yo tengo que hacer que la presión de aquí sea tan alta para que todas las restricciones empiecen a caer la presión y que aquí tenga una presión mayor
a la atmosférica. Solo de esa manera voy a poder sacar aire. Por ejemplo, si este tubo es lo suficientemente largo, hablemos de 100 metros, y la restricción, digamos, máxima del ventilador, esto que les dije ahorita, se da en el metro número 70, al otro lado usted nunca va a sentir que sale aire. La restricción al ventilador se la hace todo el sistema. Y así esté abierto, usted se hace al otro lado y usted no siente que sale aire, por poner un ejemplo. ¿Listo? Entonces, esa relación entre sistema más ventilador se llama punto de trabajo. Y ese punto de trabajo es un punto estático que se caracteriza por presión y caudal. Este P2 y Q2 que dice aquí, usted instala ese sistema y ese P2, Q2 es estático. Si yo empiezo, como hablamos ahora, voy a devolverme un par de diapositivas. ¿Te acuerdan del damper? El damper está en ¿dónde? En la entrada del ventilador, no en la salida. Si yo pienso en esta curva y empiezo a ponerle restricciones a la entrada, yo empiezo a moverme en el punto de operación, hacia arriba o hacia abajo. Recordemos que le puedo subir la velocidad a un ventilador. Entonces, la velocidad a un ventilador significa más caudal. Entonces, si mi ventilador está en otro punto de caudal, el punto de operación probablemente esté más hacia la derecha. ¿A costa de qué? De mayor restricción o, bueno, depende de la configuración. Pero esto es un matrimonio básico que les quiero mostrar aquí y es perdón, mi ventilador y mi sistema se relacionan y operan en un punto único, toda vez que yo no altere las condiciones de entrada o de salida de mi sistema completo. ¿Qué puedo tener a la salida? Filtros de aire, acumulaciones de polvo, grasas, todo eso que hablamos. ¿Qué puedo tener a la entrada? Dampers, o puedo tener motores de velocidad variable, puedo tener diferentes cosas. Profe, Entonces, lo que yo caracterizo es el sistema completo. Adelante. te iba a preguntar, digamos, todas esas restricciones que podríamos tener en un sistema, ¿las vamos, digamos, en cierto modo a asumir o si se pueden, digamos, calcular cuantitativamente, digamos, a un nivel alto de exactitud? ¿O simplemente se meten Sí, dentro de un factor de seguridad, digámoslo así? eso te iba a decir. Entonces, muchas de las cosas es muy difícil estimar cómo se van a presentar. Y uno casi siempre, como en todas las cosas que hacemos en ingeniería mecánica, sobredimensionamos las cosas con un propósito. Por poner un ejemplo, un cable de un ascensor tiene un factor de seguridad de 7, aunque usted no lo necesite. Son temas de seguridad normativos. Aquí también se exigen ciertos temas que, si bien muchos de ellos no son normativos, usted tiene que combatir con ellos. Puse el ejemplo ahorita de una cocina o un restaurante grande que acumula y acumula grasas. Usted dentro de su sistema es, o me compro un ventilador lo suficientemente grande, robusto, para que yo nunca en la vida me tenga que ir a desbaratar y hacerle mantenimiento a los ductos, o diseño un sistema más sencillo, con ductos desmontables que yo pueda ir a lavar de vez en cuando. Entonces mire que va en relación a su plan de mantenimiento, solo por poner restricciones de cara a grasas, a polvos, a hollín, a maderas y otras cosas que se pueden llegar a acumular. Entonces, mire que Sí, la decisión correcto, ahí porque lo hice vía plan de mantenimiento. Pero uno que sí puede estimar, por ejemplo, el motor, a usted en el motor, que después vamos a hablar de selección de motores, usted un motor nuevo, en un primer tiempo de funcionamiento le va a dar una eficiencia y después de cierto, por ejemplo, un motor que está vida útil 5 años, él el primer año le va a entregar a usted una eficiencia mecánica que se deriva en ¿qué? En unas RPM. Después del año 2 al 3, probablemente esa eficiencia cayó un 5%, entonces ya las RPM que usted está logrando en el ventilador ya cayeron otro 10%, por decir algo. Entonces ya cambié mi punto de funcionamiento del motor. Más adelante, del año 3 al 5, él cae ya 20%. Puede que en esa caída ya a usted le afectó tanto la caída de eficiencia del motor que ya el sistema no es capaz de empujarle aire hasta el otro lado. ¿Cierto? O sea, solo hablando de las restricciones que el motor le otorga.
Si hablamos, por ejemplo, de qué otras cosas podemos controlar, el tema del damper es una herramienta casi que vital hoy en día, porque usted estos damper lo pone, digamos, al 90, al 80% de área abierta. Y usted en el tiempo, venga, que es que después de 6 meses de funcionamiento del sistema, ya no me dio, ya no me está llevando aire, ya no me está logrando ese tipo de cosas. Entonces, ¿usted qué hace? Ajusta el damper un poquitico y le permitió más entrada de aire. Entonces, es un matrimonio, mire, entre tantas cosas que estoy hablando, que podemos, o por lo menos los criterios del curso nos va a ayudar a abordar la mayor cantidad de cosas sin sacrificar, digamos, un plan de mantenimiento, sin sacrificar la selección de componentes caros, sin hacer que se tengan que hacer un montón de cosas que van a ser innecesarias en el tiempo. Entonces, no sé si con eso resuelvo tu duda de manera muy general, pero mire que hay que tener muchos criterios y pues nos faltan 16 clases más de aquí, perdón, 15 clases, que creo que podamos tener todos esos criterios. Entonces yo hablo mucho, les traigo muchos ejemplos de cosas que sé de mi experiencia o que me acuerdo de ciertas cosas que pasan, pero ese es el tipo de feeling y de experticia que a la final hay que tener en este ámbito, pues que tengan una visión muy holística de todo lo que les puede afectar un sistema. No sé si tengas otra duda o si resolví tu pregunta. No, sí, por mi parte sí, digamos que es complicado, como tú dices, hay ciertos factores de entrada de lo del motor que sí podemos cuantificar, pero ya otros sí es complicado. Gracias. Vale, no hay de qué. Bueno, chicos, a ver qué ha pasado con esto. Bueno, si al parecer ha funcionado bien esta. Bueno. ¿Qué más? Se me fue donde tenía el Jamboard. Para salirme de este full screen. Ahí sí, F11. Bueno, entonces, dos diapositivas, chicos, y terminamos. Entonces, bueno, ese es el concepto general que les quiero decir. Ustedes van y compran un ventilador y usted dice, no, muy bacano, este ventilador me da 3000 CFM, para adelante. Y usted lo pone a operar allá y no le sirvió para nada porque recuerden, es un matrimonio entre el motor y el sistema. Entonces, que compren un ventilador de 3000 CFM no quiere decir que le va a entregar 3000 CFM al sistema. Eso es como la gran conclusión aquí. En temas de presión, aquí les traigo un mapa muy sencillo que me ayuda a identificar qué es lo que hace cada uno de los ventiladores y para qué tipo de aplicación es. Entonces, mire, usted donde busca ventiladores centrífugos de estos de caracol, aplicaciones que requieren mucha presión, o sea, llevar aire a lugares muy lejanos. Caso de un hotel que tiene metros y metros y metros de ductería, eso va a requerir un ventilador centrífugo. Pero no quiere decir que en una aplicación de esas no necesitemos un helicoidal, ¿cierto? O sea, a esto hay que ponerle valores, porque hay regiones en donde conviven, digamos, un diseño u otro. Entonces es difícil ponerle valores acá para decirte es que hasta aquí usa este o hasta allá usa este. No, usted levanta el criterio de presión y caudal y después vamos a buscar qué ventilador nos sirve. Pero aquí quiero como familiarizarlos es con qué tipo de ventilador más o menos que se pueden lograr y cómo se comparan entre ellos. Entonces, un ventilador centrífugo, como dije hace un momento, da muy buenas presiones y usted va y mira caudales, quizás no tanto, ¿cierto? Pero la presión en este caso es lo que yo más tengo que aprovechar. En el caso de un helicocentrífugo, esto es un ventilador mixto, es un ventilador que está montado en un ducto, que es axial, que tiene un centrífugo adentro, o sea, es de una aplicación especial. Este tipo de aplicaciones especiales buscan eso, quizás sacrificar un poquito más la presión, pero darle más rango de caudal. Entonces, para eso son muchas de esas aplicaciones especiales como las que les mostré ahorita. Y el helicoidal, que es el axial común, entregan muy buenos caudales, mueven muy buena cantidad de aire, pero muy baja presión. O sea, poner un helicoidal en un ducto no es la mejor opción.
y quizás me voy a devolver nuevamente para que ustedes entiendan, esto lo vamos a ver la próxima clase, pero ¿dónde lo tenía? Acá. Un axial que mueva muy buena presión tiene que ser muy grande. Mire que este, por ejemplo, es casi el tamaño de la persona que está aquí abajo. Y quizás esa misma presión la logre usted con un centrífugo así de pequeño. Mire el motor, ¿cierto? Pequeñito y logré la presión. Si usted está buscando presión, váyase por uno centrífugo. Pero cuando tengo que mover muchas cantidades de aire helicoidal, ahí sí lo hago con el otro. Caso de, me voy a devolver. Ese es el motivo por el cual este aparato tiene axiales casi que de manera obligatoria, porque tengo que mover muy buena transferencia, muy buena cantidad de aire para que enfríe el agua, saque ese calor y además, pues de los que saben de máquinas, perdón, de transferencia de calor, es proporcional al caudal de estos flujos mixtos. Entonces, de estos flujos cruzados, perdón. Entonces, aquí es muy importante manejar grandes cantidades de aire. Y esa es una forma de familiarizarnos con esto, ¿cierto? De tener un extremo en presión y un extremo en caudal. Como les digo, a esto hay que ponerle números y más adelante en la próxima clase vamos a empezar a hacer esto. Pero es la breve introducción. Por último, Profe, sí. yo tengo una pregunta con respecto a esto. Cuando nosotros hablamos de sobredimensionar un ventilador, si nosotros calculamos, por ejemplo, la pérdida de presión dentro del sistema para saber que efectivamente nos va a llegar del punto A al punto B, y ya Ajá. sabemos más o menos cuánto es lo que necesitamos para el ventilador, uno qué tanto lo sobredimensiona a partir de ese valor. Pero que vas a sobredimensionar en caudal, en presión, en velocidad. Es que, pero te digo, es como le dije a la compañera ahorita, es un montón de factores que yo tengo que saber a qué le voy a apuntar. Si yo voy a sobredimensionar en caudal es porque yo tengo alguna restricción en el sistema. Me voy a devolver 2 diapositivas acá. Yo tengo alguna restricción en el sistema que hace que en el tiempo el caudal se pierda. Caudal. ¿Cierto? Ah, pero la presión es la misma. Ah, listo, me está llegando al otro lado. Si lo que yo necesito es caudal porque es para una aplicación de transferencia de calor o es un caudal porque tengo que garantizar cierta cantidad de aire dentro de un recinto y mi caudal se ve sacrificado en el tiempo, yo sobredimensiono en caudal y juego con un damper. Estrategia número 1. Ah, pero es que tengo pérdida en el motor, pérdida eléctrica o pérdida de eficiencia eléctrica en el motor y mecánica, la transmisión se puede llenar de polvo y hay pérdidas por transmisión mecánica y estoy afectando las RPM del motor y por ende la presión. Ah, venga, entonces yo sobredimensiono RPMs, pongo sistemas de control de RPMs y hago que eso es lo que yo controlo. Entonces, mire que son caminos diferentes atacando una cosa a futuro. Entonces, yo creo que hoy en este momento, con lo que hemos visto hasta acá, no vamos a poder tener todos esos criterios y más bien, cuando ya veamos 2 clases más, entendamos muy bien la ventilación general, que son ya entrar en sistemas particulares, y entendamos las leyes de los ventiladores y le podamos empezar a poner números a esto, ahí sí podemos meternos con esa estrategia A, estrategia B o estrategia C de la que estoy mencionando. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, yo quiero llevarme esta diapositiva para el Jamboard para poder hacerle rayitas y que les muestre un tema muy importante aquí. Profe, yo tengo una preguntita mientras algo pues no es como mucho, pero cuando Adelante, usted decía dale. que el ascensor tiene un factor de seguridad de 7, ¿ese 7 qué significa? 7 veces la resistencia que usted diseña, por ejemplo, está O sea, al 700% pues. exacto, es casi Ah, exactamente proporcional. Usted lo hace para 1 tonelada, el cable tiene que resistir 7, por decir listo. algo. O sea, esos son factores de seguridad mecánicos, pues, que por normativa del tema de ascensores tiene que ser 7, 8, algunos países piden hasta 10 veces lo que usted calcula como ingeniero. Es eso, pues. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Voy a volver aquí al Jam para mostrarles lo siguiente y ya finalizar la clase aquí. Y es que
A ver, escape acá, Jamboard F11, listo. Entonces, aquí hay varios temas, muchachos, y esto es una curva real de un ventilador. Recordemos que esto es lo que permite o caracteriza el ventilador como tal. Voy a hacer zoom aquí en esta región primero que todo. Entonces esta puede ser la curva característica de un ventilador, tanto centrífugo como axial. ¿Listo? Ay, a ver, es que siempre menos. Clic, menos. Entonces, aunque ya esto lo vamos a empezar a hablar en la próxima clase, la presión yo la puedo medir en múltiples unidades. A diferencia de las bombas y de otros sistemas de impulsión, pues yo mido allá en bares, en PSI. Acá pues realmente estamos hablando de fluidos compresibles, las presiones no es que sean muy altas, no es que yo ponga un manómetro y le dio 3 vueltas al manómetro, no, acá se mide en milímetros columna de agua. Esta es, por ejemplo, una de las unidades que vamos a tratar la próxima clase. WG, MMCDA, son dependiendo la literatura, el idioma y demás, pero milímetros columna de agua, milímetros columna de mercurio son unidades para presión, como también lo son los PSI, pero pues por el orden de magnitud muchas veces no se habla de presión aquí en PSI. El caudal se puede medir en metro cúbico hora, se puede medir en CFM, pie cúbico por minuto, ¿cierto? Entonces, depende de eso. Lo que quiero traerles acá de una curva real de un ventilador son los siguientes comportamientos. En la diapositiva vimos que es una curva que, listo, empiezo por ahí arriba en presión alta y termino acá en presión baja, ¿cierto? Pues chicos, eso no pasa en un mundo real, turbulento, que requiere de muchas dinámicas de fluidos, de interacción con los álabes, de vórtices, de un montón de cosas. Entonces, lo que usted realmente va a encontrar en una curva y un ventilador es lo siguiente. Ya va a empezar a rayar aquí. Una zona que se denomina zona inestable. Yo miro si lo puedo hacer. Yo miro que no afecte. Ya lo afecté. Atrás. A ver, ahí sí. Vamos a darle acá. Clic. Ahora sí, ya puedo rayar encima. Listo. Vamos a poner esto que más grueso. ¿Cómo lo pongo más grueso? Bueno, esto está más chévere. Borremos. Entonces, chicos, esta zona que comprende desde aquí, vuelve y juega esto, se enloquece de una forma, desde aquí, ya que se descargó este lápiz ya. Entonces enloqueces. Un minuto, chicos, que ya vamos a acabar. Pongo el lápiz y hace unas barbaridades ahí que, mira eso. Ay. No, me rindo con este lápiz. Voy a hacerlo a mano aquí en el PowerPoint, más bien. A ver si lo puedo hacer acá. Y le doy lápiz, marcar, pluma. Vamos a tratar de hacer pulso aquí, chicos. Entonces, esta región desde aquí hasta acá, ¿cierto? Me voy a concentrar pues como en esta parte. Es una región inestable. ¿Que a qué se debe? Mire, estas son las curvas de presión y esto es el caudal. ¿Cuándo tengo caudal cero? Acordémonos del damper. ¿Cuándo tengo caudal cero? Cuando yo tengo la entrada totalmente cerrada, ¿cierto? Y este caudal, digamos, 4500 para este ventilador en particular, corresponde a tener el damper completamente abierto, sin restricción alguna en la entrada. Entonces, mire que eso se llama, digamos, los diferentes rangos que usted puede obtener con un damper, va a obtener diferentes presiones. Entonces, de nuevo, ventilador completamente cerrado, tenés ese rotor trabajando a todas las RPMs full,
pero no le estás permitiendo entrada de aire. Entonces las presiones, digamos que se enloquecen, la presión sí es máxima, tiene una presión de succión muy buena, porque tenés totalmente tapado. Eso es como cuando uno le pone la mano a estas cosas de las piscinas, del sistema de recirculación de agua, que tú sientes que ahí la presión es máxima porque tú tienes el tema totalmente cerrado. Entonces esta zona es muy, muy, muy inestable. Entonces, vamos a ver si por aquí ya lo corregí. Vamos a devolvernos acá. Yo creo que ya lo logré solucionar, chicos, en el Jamboard porque quiero poner. Ahora sí. Ya. Sí, problema solucionado. Ay, ay, ay. No me tardo, qué pena. Vamos a volverlo a hacer, que es que me gusta más que lo tengamos claro. Entonces, esta zona que habíamos evidenciado aquí, inestable. ¿Qué va a pasar aquí, muchachos? ¿Y por qué les digo en qué regiones es que tenemos que buscar los ventiladores? Entonces, esta zona de acá, usted no puede predecir fácilmente qué se va a dar si usted hace un cambio importante o en el caudal. Recuérdense que abajo, ¿qué es lo que tengo? Aquí abajo tengo, esto es, este punto es damper, este punto es damper cerrado y este punto de acá es damper abierto. Sí, y en esto pues ya será un porcentaje que va de 0 Profe, no sé. a 100%. Te escucho. Que no se ve dónde está escribiendo, profe. O por lo menos yo no veo. Qué pena, sí estaba aquí. Entonces esta parte aquí damper cerrado, es que como me bajé en el, perdón, sí tenía la mirada solamente acá. Entonces damper cerrado, damper abierto, y aquí vamos a tener un rango pues que va de 0 a 100, ¿cierto? Yo creo que ahí no me voy a concentrar. ¿Por qué se denomina inestable esta zona? Es porque usted no puede tener control preciso sobre qué va a pasar entre este punto, por ejemplo, y este punto de acá. ¿A qué me refiero? Cuando usted el damper lo mueve un poquitico, usted puede estar en una condición de presión que ya hace que no llegue el aire hacia el otro lado. Entonces, uno de los ventiladores no suele operarlos en bajas aperturas de damper o en bajos caudales, sin decir que el ventilador es de, a ver, mejor lo hago de esta manera. Si un ventilador es de 0 a 1500, ese es su 100%. Tú no lo vas a poner a trabajar a 200, 300, porque muy probablemente caes en esta zona inestable. ¿Sí? Entonces, cuando tú compras un ventilador, eso viene con una ficha, una curva característica que ya levantaron en el laboratorio en un túnel de viento y que caracterizó el ventilador. Entonces, esa zona ahí no se trabaja, tiene problemas de ruido exagerados. Trabajar con dampers cerrados es como, no sé, voy a hacer un sonido, la boca levemente cerrada. Ese sonido, cuando tú cierras la boca e inhalas rápidamente, ese sonido lo vas a sentir o lo vas a replicar en un ventilador. Y eso silba durísimo, durísimo. Entonces, son zonas donde no se recomienda trabajar. Entonces, siempre cuando ustedes vean ese bajón en la curva del ventilador, cuando abran una curva real del ventilador, eviten trabajar en estas zonas. Ya la zona recomendable, ya lo voy a poner aquí como en verde. Voy a borrar, de hecho, este verde que puse acá para ponerlo aquí mejor. Este intervalo que va desde aquí, vamos a ponerlo así hacia abajo, y hasta el final del ventilador, ya esta zona sí es una zona de trabajo recomendada.
Pero ¿a qué va lo de recomendada? Y miren las otras curvas que tengo acá. Por ejemplo, potencia absorbida en vatios. Esto es lo que demanda, ya lo vamos a ver en la próxima clase, es la potencia que demanda el ventilador al motor. Entonces, esa curva en vatios, creo que es esta, sí, la de trabajo. Mire que en esas zonas inestables la potencia también va a tener unos bajones en potencia. Y en la zona recomendable, que son las líneas en verde que les puse, la potencia va a ser máxima y voy a utilizar de manera adecuada la potencia del motor, ¿cierto? Entonces, si yo miro en potencia disipada, yo diría, para mí, esta zona que estoy pintando en amarillo acá es el punto de potencia máxima que demanda el ventilador, ¿listo? Entonces, ahí estoy haciendo la mayor demanda de trabajo. Pero si vemos esta curva que está acá, que es de eficiencia, la voy a hacer en otro colorcito, hagámosla en rojo. Entonces, esta curva de acá tiene una región donde la eficiencia también es máxima, ¿cierto? Entonces, mire que a decir que, no, es que yo tengo toda esta zona como una zona de trabajo recomendada hasta que el ventilador esté 100% abierto, no quiere decir que es la mejor condición para la potencia o para la eficiencia del motor, ¿cierto? Entonces, son temas acá. Entonces, mire, por ejemplo, el rendimiento, que esto es un rendimiento que depende cómo se mida, si se quiere ver como un rendimiento aerodinámico, si se quiere ver como máquina, bueno, depende cómo se defina la potencia, perdón, la eficiencia. Yo lo puedo hacer de 0 a 100 o de 0 a un valor particular, pero depende de cómo se mida. Lo importante, chicos, es la tendencia. Mire que cuando está totalmente cerrado, ahí no hay eficiencia alguna, estoy totalmente en ceros. Y cuando estoy totalmente abierto, hay una caída de la eficiencia del ventilador. ¿A costa de qué? A costa de o un menor consumo de energía, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá, a costa de un menor consumo de energía, una menor eficiencia o una menor presión. Entonces, trabajar también muy cerca de este pico, que es la presión, voy a hacerlo en rojo para que se vea un poquitico más. Si usted diseña el ventilador en este punto de operación, digamos que ese es el punto de operación que les dije ahorita, el matrimonio entre ventilador y sistema, y por algún motivo el caudal cae. Ahí se me movió la imagen, maldita sea. Ahí sí. Y por algún motivo el caudal cae. Entonces, si el caudal cae, usted ya puede hacer que se esté moviendo desde una zona recomendada de trabajo a una zona no recomendada de trabajo. Y eso tiene impactos bastante agrestes sobre la eficiencia, la potencia del motor y la eficiencia del sistema. Entonces, trabajar también en esta cresta es peligroso porque cualquier cosa que le disminuya el caudal, la suciedad, el polvo a la entrada, además lo puede hacer. O incluso si hay temas, por ejemplo, hacia este lado, también puede pasar que cualquier variación que incrementó el caudal hace que me dé menor presión, ya puede o que no llegue la cantidad de aire o que me llegó un caudal tan grande que me dañó lo que sea que yo estoy haciendo al otro lado. O sea, depende mucho de la aplicación. Entonces, como les digo, estos son los cambios que usted tiene que ir a simular y poner sobre una viabilidad técnica, llamémoslo así, que sea un matrimonio entre no solamente la presión y el caudal, como siempre les decía, sino también la eficiencia del motor, que trabaja en su zona óptima, la eficiencia del ventilador, que tiene también unas regiones óptimas de trabajo, que es esta curva, de nuevo, esta es eficiencia, esta es trabajo mecánico, y finalmente la presión, ¿cierto? Que son como los aspectos que quiero resaltar aquí. Entonces, realmente sobre estas curvas es que ustedes como diseñadores trabajan para saber si está en una zona inestable y no recomendable de alto contenido de ruido y de vibración. Estas zonas son por más balanceado que esté el sistema, este ruido y vibración se da por estas dinámicas aerodinámicas cuando se tiene tan cerrado el damper,
y yo creo que esto es pues como el resumen. Entonces esta es una carta reina para seleccionar un ventilador, saber que no estemos afectando otros parámetros, y esto está disponible en cualquier fabricante te va a dar la curva del ventilador, la curva de eficiencia, la curva de trabajo del motor si es que tiene un motor acoplado. Si no, olvídense de esta curva y tiene que ir ya al fabricante del motor si es aparte, ¿cierto? O sea, ese tipo de cosas son como lo que les quería traer aquí. Entonces, chicos, eso es. No voy a concluir ya para que me hagan preguntas. Hasta hoy esa es la clase de hoy. Esos son los conceptos básicos de ventiladores para que empecemos a adentrarnos en la teoría ya numérica de esto, empezar a calcular cuánto es P, cuánto es Q para un sistema, y eso es lo que vamos a hacer pues de aquí ya en adelante. Voy a pasarme aquí ya, a ver, salgámonos de aquí, pasémonos al Meet. Y por hoy eso sería. Cuéntame, ahora sí los escucho.